Gracias por continuar con nosotros en el bar más cercano de tu vida, el bar de Patico. Estoy de lujo esta noche porque tengo la visita del doctor Alejandro Serrano Caldera, el filósofo, pero es músico también. Ahí vas a ver que lo vamos a hacer bailar y todo. Doctor, continuando con la conversación y viendo el desarrollo, el momento actual que tenemos ahorita, brinquemos en el tiempo, metámonos en la cápsula del tiempo. ¿Por qué el nivel tan pobre que existe en la Asamblea hoy en día? ¿Es práctica, es herencia de esta maleducación que nosotros venimos acarreando con la falta de uso de la filosofía? En parte es posible que sea eso, en parte es también el monopolio de los cargos parlamentarios, de las diputaciones. Lo más recomendable en una vida política es que haya diálogo y debate, que hayan posiciones diferentes y que esas posiciones diferentes vayan buscando el acuerdo, el consenso, el pacto en el buen sentido de la palabra, no Sí, el porque pacto. aquí está, esa palabra Esa palabra está descalificada sí, y es el origen de la democracia. sí, sí. Pero aquí desbaratamos las cosas, hasta las palabras y el sentido que las palabras tienen. El pacto es el origen de la democracia, es el pacto social, es el contrato social de Rousseau y de Locke. Pero aquí la palabra pacto representa otra cosa. No es el bien No común. es el bien común, ni es el acuerdo en donde yo cedo una parte de mis pretensiones y vos cedes parte de las tuyas para hallar los puntos de convergencia, el plano de coincidencias mínimas, el común denominador. No, aquí el pacto significa repartición. Vos me apoyás en lo que yo quiero y te doy esto. Es decir, es un negocio, una negociación, pero no una negociación en el buen sentido de la palabra, sino simplemente una negociación para beneficios personales, partidarios o de grupo. Entonces, los pactos han destruido la democracia, el diálogo y la racionalidad política, y esa práctica del pacto ha destruido inclusive en Nicaragua la idea misma y el concepto de pacto, que es una idea noble y que es una idea que es la base y el fundamento de la democracia. Entonces, esa ha sido una de las razones, ha sido que el pacto se deformó. Es correcto pensar entonces de que esta actitud por la situación que se está viviendo nos está llevando a pensar que, por ejemplo, los padres de la patria, la gente que está en las diputaciones, en la asamblea, se envuelve en asuntos retóricos o en asuntos de conveniencia partidaria en lugar de buscar lo que hablamos del bien común. Ha faltado la idea del bien común, ha faltado la idea del contrato social, ha faltado la idea de la concertación. ¿Y eso por qué? ¿Dónde? Es que en todo el mundo uno ve que el mundo avanza, que los países avanzan, las leyes se van, es decir, salen las protestas por todos lados porque está buscando la gente están buscando mejores circunstancias de vida. Pero aquí nosotros, yo veo que estamos estancados totalmente, hasta en legislación. ¿Por qué? Me preguntaba. Porque no existe como parte de nuestra cultura la idea del debate como forma de la vida democrática, la idea del diálogo como forma del derecho a la disidencia y a la diferencia que tiene cada quien para expresar las ideas que considera son las más apropiadas, las ideas de la tolerancia en el sentido de que defender mis ideas con vigor no significa aferrarme a ellas ciega y herméticamente, sino escuchar las otras ideas y sacar de ahí un resultado fundamental. Fue por eso que en 1990, cuando asumí el rectorado de la Universidad Nacional, preocupado por esto que vos acabas de mencionar, que en ese momento se reflejaba en una profunda crisis económica, social y política entre el gobierno, en ese momento con poco tiempo de haber asumido el poder, doña Violeta Barrios de Chamorro, y los sindicatos del Frente Sandinista. A los 40 y tantos días, yo asumí el 12 de junio, un poco más, ¿verdad? Y el 31 de agosto, yo estaba reuniendo en la Universidad Nacional, la UNAM Managua, como rector, por un lado, al expresidente en ese momento, Daniel Ortega Saavedra, y por el otro lado, al representante de la presidenta, el ingeniero Antonio Lacayo, en un diálogo y en una concertación nacional que se llamó La Nicaragua Posible, y que tenía como subtítulo hacia un proyecto nacional, hacia un proyecto de nación. Bueno, la idea en ese momento era eso. Aquí lo que falta es diálogo. Como rector de la universidad y como dirigente de esta institución, vamos a poner la institución a la orden
de las fuerzas políticas que están en este momento confrontadas para que dialoguen y debaten sobre los diferentes puntos de vista. Y justamente la idea era esa, movida por esa inquietud que acabas de plantear. Y se hicieron en 3 años 5 foros de esta naturaleza. En uno de ellos inclusive se discutió el proyecto de Código del Trabajo. En otros foros pues hubo la participación de todo el liderazgo político. Participó Daniel Ortega, Antonio Lacayo, Virgilio Godoy, Emilio Álvarez Montalbán, en fin, dirigentes políticos, pensadores, politólogos, tratando de encontrar justamente eso que nunca hemos tenido, el diálogo para llegar a un verdadero acuerdo nacional, para llegar a una verdadera concertación en los grandes ítems o los grandes temas o ejes temáticos como son los acuerdos institucionales, acuerdos políticos, económicos, sociales, de la salud y de la educación. Nosotros habíamos diseñado en unos 8 puntos básicos los temas o los ejes sobre los cuales debían llegarse. Y se murió el diálogo, se volvió una plática de sordos. Se volvió porque no se avanzó ahí en eso. Sí, sí, se volvió una plática de sordos que ya ni siquiera por señas la gente logró entenderse. Pero se perdió. Este diálogo, porque el plan de nación, el proyecto de nación no existe. El proyecto de nación no existe y ese era el resultado de los diálogos del año 90 al 92 que nosotros tuvimos pues el privilegio de conducir desde el rectorado de la Universidad Nacional. Yo creo que el proyecto de nación solo sirve para las campañas presidenciales. Exactamente, se transforman en eslogan las ideas. No en retórica. En retórica, pero en mala retórica. Porque, la retórica porque buena los también. griegos tenían entre sus disciplinas fundamentales hace 2500 años la filosofía, las matemáticas, la física, el derecho y la retórica. ¿Ves? Enriquecía. Y lo fundamental era expresar bien las ideas. ¿Por qué? Porque la retórica es el puente de la idea. Porque la palabra, el logos, es la unión del pensamiento y la expresión. Entonces esto era fundamental para los griegos y para los romanos, es decir, para la cultura greca-latina. A nosotros, así como el pacto se deformó en otra cosa, la retórica también se deformó en un palabrerío, en demagogia y en falta de contenidos, que es en buena parte lo que nos ha perjudicado. Saltando a otro puntito, bueno, quería platicar también sobre la actitud de la Constitución, que es una imposición humana, realmente, una imposición humana, pero que también es producto de un diálogo, debería ser. Pero quiero platicar un poco de las bases. Me preocupa la juventud hoy en día. El peso de la filosofía, ¿dónde está? Parece que es muy vano, está vago. De acuerdo a la investigación que hice, aquí hoy en día, en secundaria, en el último año, en 5º año, le llaman el 11º ahora, se ven 40 horas en el 2º semestre de filosofía. Eso no da tiempo para estudiar a los filósofos, a los antiguos, a Sócrates, a Platón y a todo. No, es imposible que en 40 horas se vaya a cubrir para llegar a formar un hombre bueno que sepa las virtudes de lo que significa ser un hombre bueno formado éticamente. Bueno. Creo que en el año 1999 o a comienzos del 2000 se entró al nuevo milenio suprimiendo la filosofía en los estudios secundarios. ¿Y quién fue el brillante? Eso? Bueno, no nos acordemos. No, quisiera mejor no acordar. A lo mejor fue primo mío. A lo mejor tal vez no recordar, pero hay que mencionar el hecho porque es un hecho dramático en la historia educativa. Porque a mí me parece que esa es la base, la formación del hombre bueno. El hombre en principio es bueno. Me parece que la maldad es producto de la ignorancia. La ignorancia es maldad en sí misma, ya. ¿Ah? No, el ser humano es constitutivamente filosófico porque siempre se está preguntando por las cosas. Y se da respuestas ciertas o erróneas, pero la vida del ser humano es constantemente una interrogación y una toma de decisiones sobre las cosas más importantes y sobre las cosas más banales. Y eso es la filosofía. La filosofía es fundamentalmente pregunta. Es la no aceptación de las cosas porque sí, sino la búsqueda de su explicación racional. Entonces, cuando se suprime la filosofía, yo escribo una serie de artículos, ¿verdad? Señalando que eso no podía ser,
En ese momento me invitaron a una reunión pues con las autoridades correspondientes, que no voy a mencionar pues verán los nombres necesariamente, porque no importa mucho. Y entonces yo pregunté a los técnicos y a las autoridades educativas por qué. Una pregunta filosófica. ¿Por qué suprimieron la filosofía? Y entonces la respuesta, que no era respuesta, o al menos que no me satisfacía como respuesta, fue: es para centrarnos más en los estudios técnicos y científicos. Entonces yo les dije, no se hace ciencia ni técnica suprimiendo la filosofía, sino haciendo ciencia y haciendo técnica con buenos profesores, buenos programas y con exigencia y rigor académico. Y entonces yo traté de explicarles que no se podía suprimir eso. Yo estoy claro que había una tendencia financiera mercantilista a nivel mundial, que querían imponer la idea del mercado total y absoluto como el nuevo monoteísmo, el monoteísmo de mercado. El mercado es todo, que eso ha comenzado a cambiar desde el 2001 para acá, ya el discurso y el análisis sería otro. Y entonces, todas aquellas disciplinas que cuestionen racionalmente, no solo las que se opongan violentamente por razones demagógicas o razones políticas o politiqueras, sino toda aquella argumentación que cuestione el absolutismo de mercado y el absolutismo financiero en ese momento, pues molestaban y dificultaban la tendencia a globalizar una idea de un absolutismo de mercado. Entonces hubo una tendencia a disminuir las humanidades, la filosofía y la ética en los estudios universitarios y en los estudios secundarios. Eso ya pasó en el mundo. Más bien vino una ola y una reacción tremenda y estamos en otra época, inclusive de los sectores financieros y económicos más importantes, surge la ética de la responsabilidad social corporativa y de la responsabilidad social empresarial. O sea, y esto cambió. Pero a fines del siglo XX, esto estaba en su apogeo. Y bueno, en Nicaragua simplemente lo que hicieron fue decapitar los estudios filosóficos. Entonces un grupo de personas reaccionamos, publicamos artículos, hablamos en los medios de comunicación, señalamos que esto es mutilar la identidad propia del ser humano, que es constitutivamente filosófico, la mente, la capacidad de razón, porque la filosofía es razonamiento, es argumentación, es pregunta, la cual es civilización. Es civilización. Doctor, y este cercenamiento se dio también a nivel de las universidades. También se dio, se disminuyó, pero las universidades mantuvieron todavía sus cursos de filosofía, los que han mantenido siempre, es decir, la filosofía general, básica, y las filosofías especializadas, la filosofía política, la filosofía del derecho, la filosofía de la historia, y en algunas universidades, la UCA, por ejemplo, restableció su carrera de humanidades y filosofía. O sea, afortunadamente en las universidades el impacto fue mucho menor. Debe haber gente que reaccionó y que buscó. Y mantuvo su programa. Y como las universidades tienen, muchas de ellas, la autonomía y el estatuto autonómico de la educación superior, no incidió ahí de una manera formal en los planes de estudio, esto que sí decapitó a los muchachos en la secundaria. Pero mermó, y si llegas y tantos años sin estudios filosóficos y sin un ejercicio de la razón, está produciendo sus efectos negativos ahora. Estamos viendo el problema que tienen los estudiantes de secundaria para poder responder los exámenes, que no son una cosa imposible de responder. Están hechos para que lo respondan. Están hechos para ser respondidos, ¿ves? Y están hechos precisamente para eso, para evaluar y medir hasta dónde llegan las capacidades. Yo creo que 10, 12 años en donde estos estudios de la razón pura, de la razón filosófica y del razonamiento fueron mutilados, produjo un daño. Y vemos nosotros la dificultad que tiene el estudiante de aprobar los test y los exámenes para ingresar a la universidad. Entonces, esto causa daño y causa perjuicio, y a mí me parece que lo importante es restablecer todo lo que sea y todo lo que favorezca el ejercicio de la razón.